Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestra clase digital. El día de hoy vamos a ver un repaso general acerca de la clasificación de los seres vivos. Para poder comprender un poco mejor qué es el proceso de clasificar, podemos definirlo como la capacidad o el proceso por el cual organizamos a los seres vivos, en el caso de las ciencias naturales, según ciertas características o similitudes que encontramos entre ellos, para así formar unos grupos con los cuales nos podemos orientar en un estudio más profundo de sus características, funciones y hábitos. El trabajo de la clasificación de los seres vivos recae sobre dos personas o dos científicos muy importantes. Vamos a tener en primer lugar a los sistemáticos, los cuales tienen como misión clasificar a los seres vivos, estudiar la diversidad o la variedad de especies que se presentan tanto en animales como en plantas y otro tipo de organismos, dígase de hongos, de protistas o de móniras. Además de establecer las relaciones evolutivas que existen entre las diferentes especies. Por otra parte, vamos a tener a los taxónomos, los cuales, basados en la información que han establecido los sistemáticos en el proceso de clasificar, estudiar y relacionar a los diferentes seres vivos, van a ayudarnos a identificar, nombrar y agrupar, según las normas establecidas por los sistemáticos, a los diferentes seres vivos que encontramos en la naturaleza. Es importante que tengamos en cuenta cuáles son los métodos principales de clasificación que hoy en día se aplican por los sistemáticos. Estos métodos varían según, digamos, las diferentes ramas de los sistemáticos y en diferentes países, pero en general podemos agruparlos en 4 caracteres, que son los morfológicos, los fisiológicos, los citológicos y los moleculares. Vamos a ver entonces las principales características de cada uno de estos caracteres que hoy en día se tienen en cuenta para la clasificación de diferentes especies. Vamos a iniciar entonces con los caracteres morfológicos y es importante que recordemos que morfo hace alusión a forma, por lo cual los caracteres morfológicos van a tener en cuenta la forma o estructura que presentan los diferentes seres vivos. Es decir, que su principal campo de estudio será su aspecto externo y eso nos va a permitir en el caso de los animales poderlos clasificar según sean voladores, nadadores o corredores. Aquí tenemos algunos ejemplos de las consideraciones morfológicas, como lo es en el caso de los reptiles, que van a tener unas características de forma que nos van a permitir diferenciarlos de los anfibios, de las aves y de los mamíferos. Nuestro segundo carácter de estudio es conocido como fisiológico y cada vez que hacemos alusión a fisio nos orientamos a funciones. Entonces tenemos que los caracteres fisiológicos en resumen se van a dedicar al estudio de las funciones que tiene un organismo para poder vivir. Entonces vamos a tener como el ejemplo de la respiración en las bacterias,
según sean aerobias o anaerobias, como lo hemos visto en videos anteriores, entre otras características. Entre los caracteres morfológicos, que recuerden que estudia la forma del animal, y los caracteres fisiológicos que están relacionados con la función, encontramos unas estructuras que los científicos estudian para relacionar o no y establecer la función que tienen en diferentes seres vivos. Estas estructuras son de dos tipos, estructuras análogas y estructuras homólogas. Veamos entonces en qué consiste cada una de ellas de una forma breve y concisa. En primer lugar, tenemos a las estructuras análogas, que se caracterizan porque dentro de un animal tienen la misma función. Sin embargo, estos animales no tienen un origen similar, es decir, que provienen de ancestros diferentes y eso los hace que no tengan ningún parentesco. Por ejemplo, en este gráfico podemos ver que un ejemplo de estructura análoga corresponde al ala de la golondrina comparada con la función que tiene el ala del murciélago y comparada con la función que tiene el ala de la mosca. En los tres casos, la función de las alas en estos animales tiene la misma función, que consiste en permitirles volar. Sin embargo, existe una gran diferencia entre el grupo de la golondrina, que pertenece a las aves, el ala del murciélago, los murciélagos que pertenecen a los mamíferos, y el ala de la mosca, que pertenece a los insectos, por lo cual estos tres animales no tienen ningún parentesco, pues provienen de ancestros diferentes. En otro momento vamos a encontrar entonces lo contrario, que son las estructuras homólogas, donde la función de esa estructura es diferente en cada animal, sin embargo tienen un origen en común o un ancestro en común y sí tienen un parentesco entre ellos. Entonces vemos que la pata de jabalí en estos animales les permite el desplazamiento porque ellos son caminadores dentro de un hábitat terrestre. Sin embargo, el ala del murciélago tiene una función diferente, que consiste en proporcionarle vuelo a este animal en los aires. Tenemos la aleta de la ballena, que a diferencia de los dos anteriores le permite nadar en medios acuáticos, y tenemos la mano humana, que nos permite realizar diferentes acciones mecánicas como sujetar cosas, defendernos, entre otras. Cada estructura, si la comparamos, tiene una función diferente en cada grupo de estos animales. Sin embargo, tienen un ancestro en común, que es esta extremidad que podemos ver aquí, y al tener un ancestro en común tienen un parentesco. ¿Cuál es el parentesco entre el jabalí, el murciélago, el humano y la ballena? Pues bien, pertenecer al mismo grupo, conocido como el de animales mamíferos, que se alimentan de glándulas mamarias que producen leche a sus crías. Otro carácter de estudio, además del morfológico y el fisiológico, se conoce como carácter citológico y se caracteriza porque estudia las estructuras de las células. Gracias a los caracteres citológicos podemos entonces determinar células procariotas, las cuales se diferencian de las eucariotas por ciertas características, además de diferenciar las células animales de las células vegetales. Asimismo, si nosotros hiciéramos un estudio más profundo a nivel citológico, es decir, estudiáramos las diferentes estructuras de células en el ser humano, encontraríamos que las células epiteliales tienen una forma y función diferente a las células de la sangre conocidas como el glóbulo blanco.
muy diferente también a la función de las células nerviosas conocidas como las neuronas, las cuales serán muy diferentes en función y forma a las células musculares, que van a ser alargadas para permitir la contracción y relajación de los músculos, a la vez que son muy diferentes a otras células sanguíneas conocidas como los glóbulos rojos y tendrán una función y forma diferente a la célula hepática, a los espermatozoides como células reproductivas en el ser humano encontradas en el hombre y a la célula conjuntiva. Por último, vamos a encontrar los caracteres moleculares que tienen en cuenta la composición química de los diferentes organismos, permitiéndonos el estudio de las moléculas de información genética conocidas como ADN y ARN. Gracias a este estudio podemos establecer la cercanía o parentesco entre las diferentes especies. Así que recordemos, actualmente los sistemáticos, para poder profundizar en el estudio y organización de los seres vivos, hacen uso de 4 caracteres principales: el carácter morfológico, el carácter fisiológico, el carácter citológico y el carácter molecular. Recordemos entonces que la historia general de la clasificación tuvo una evolución a lo largo del tiempo, iniciando con unas primeras clasificaciones donde se tenía en cuenta la función del organismo, clasificándolo como medicinal, como venenoso o como comestible, seguido después de unas clasificaciones griegas que nos permitieron establecer grupos en los animales según su estructura en cuanto a patas, alas o aletas, clasificándolos como nadadores, voladores y corredores. Posteriormente también tuvimos los aportes de Aristóteles, que nos dio las bases para crear grupos de organismos y que en su momento solamente estableció el inicio de lo que serían los reinos de la naturaleza, enfocándolo en 2 reinos, el reino vegetal y el reino animal. Esto debido a que no había el microscopio y entonces estableció la organización para diferenciar unos organismos de otros. Después tuvimos los aportes de Carl von Linneo, el padre de la clasificación taxonómica, que nos permitió llegar a los reinos de la naturaleza y establecer los nombres científicos que se componen de 2 palabras y que nos ayudan a reconocer ciertas especies de organismos vivos en todo el mundo. Y llegamos así a los parámetros de la clasificación moderna. Enfocándonos entonces en las consideraciones que se tienen en cuenta para la clasificación taxonómica moderna, vamos a tener principalmente 3 componentes. El primero de ellos es que se hace uso de las categorías taxonómicas, que son grupos específicos que nos permiten seleccionar y agrupar a los diferentes seres vivos de acuerdo a sus características y similitudes, además de contar con el nombre científico compuesto por 2 palabras que van en latín. Por eso recibe el nombre también de binomial. Bi relacionado con 2, que son las 2 palabras que lo integran, donde la primera de ellas corresponde al género y la segunda a la especie. Y por último, los reinos de la naturaleza, los cuales reconocemos 5, que en su orden corresponden al reino Monera, reino Protista, reino Fungi, reino vegetal y reino animal. Finalmente, recordemos entonces que la clasificación de los seres vivos es un proceso que ha atravesado varias etapas y aportes históricos a lo largo del tiempo, además de ser trabajado por 2 especialistas muy importantes, cada uno con una función específica, conocidos como los sistemáticos,
y los taxónomos, además de tener en cuenta los caracteres principales en los cuales la ciencia de la sistemática se enfoca para poder continuar el proceso de clasificación, en donde tenemos los caracteres morfológicos, los caracteres fisiológicos, los citológicos y los moleculares. Teniendo en cuenta lo anterior, no olviden ingresar a su plataforma institucional para acceder al taller del día. Gracias por su atención.